Bendiciones, hermanos. Seguimos en esta mañana abordando el tema que hemos estado desarrollando en estos días, que creo que es muy importante, hermanos, y debemos de saber que el propósito de nuestro Dios al dejarnos todas estas escrituras es porque sabe que enfrentamos un enemigo. El Señor sabe que estamos en una guerra y que en nuestros recursos y en nuestras capacidades nosotros no podríamos vencer al adversario. Pero ahora al leer a través de la escritura nos damos cuenta que aunque es real la guerra, que aunque los ataques son reales en contra de nuestras vidas, también estamos nosotros firmes, confiando en el Señor, con seguridad de que Él es el más que vencedor y nosotros juntamente con Él también somos más que vencedores. Es por eso que tomamos el consejo de la palabra y aunque vemos que Jesús, por ejemplo, dijo allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y en el versículo 30 del mismo Juan 14 dice, ya no hablaré mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Estas palabras nos hacen reflexionar que hay un príncipe de este mundo. Hay alguien que está gobernando en las tinieblas y es el Dios de este siglo, como dice la escritura también, el cual ha cegado el entendimiento de los incrédulos, o sea, a ellos los tiene cautivos, pero en contra de la iglesia les está ensañado. La iglesia es su enemiga, Dios es su enemigo. Entonces él siempre va a querer estar atacando. Y como les decía, no lo hace abiertamente, sino que lo hace con mucha sutileza. Y luego cuando nosotros vemos en este versículo 30, me llama la atención las palabras de Jesús porque dice, mas no tiene nada en mí. O sea, el Señor sabía que el enemigo, aunque lo iba a querer atacar y lo atacó durante su ministerio en la tierra, el Señor siempre lo venció. Y nos damos cuenta que una de las maneras que lo venció fue a través de la palabra. Pero digamos, el golpe mortal, podríamos decir, el definitivo, fue en la cruz del Calvario. Por eso es que el Señor decía, Él no tiene nada en mí. Sería bueno, hermanos, y muy reconfortante y dándonos seguridad de que nosotros pudiéramos decir, el enemigo no tiene nada en mí. Pero lamentablemente sí, muchas veces nosotros abrimos puertas. Nosotros damos lugar, porque como les decía el día de ayer, nosotros a veces vemos situaciones a nuestro alrededor. Razón tenía el Señor cuando decía ahí en capítulo 16, versículo 33 del mismo Evangelio de Juan, dice, estas cosas os he hablado para que en mí, fíjese, está centrando en mí, o sea, en la persona del Señor Jesucristo, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. O sea, lo que yo les decía es que estamos expuestos a los ataques de Satanás, a los ataques del enemigo, a sus acechanzas, pero tenemos la seguridad de que aunque entremos muchas veces en aflicción, aunque entremos a veces en conflicto, aunque a veces seamos acechados de diversas maneras, dice el Señor, confiad, yo he vencido al mundo. El Señor ha obtenido la victoria. Y entonces si Él es vencedor, como les decía, nosotros juntamente con Él somos más que vencedores. Jesús decía, en el mundo tendréis aflicción. Vienen a nuestra vida enfermedades, vienen a nuestra vida tentaciones, vienen a nuestra vida peligros, pero hermanos, no debemos de tener miedo. Debemos de tener la seguridad de que el Señor ha vencido al mundo y que en Él nosotros tenemos paz, nosotros tenemos seguridad. Porque si algo ha querido usar el enemigo y ha tenido éxito, podríamos decir, es llenarnos de temor, llenarnos de miedo. Mayormente en estos tiempos en que estamos viviendo,
en que las personas andan con incertidumbre, con inseguridad, tratando de cuidarse, o sea, y más que una, le digo, una prudencia, ha venido a caer en un temor. Y eso es lo que eso es un arma del enemigo. Ese es un ataque del enemigo que muy sutilmente está queriendo traer acechanzas sobre los hijos de Dios, acechanzas sobre la iglesia para tenerlos cautivos, para tenerlos en miedo. El miedo es abrir una puerta. Job decía, lo que yo temí, eso me aconteció. Si hay temor en nuestras vidas, hermanos, estamos abriendo una puerta. Y yo creo que nosotros debemos de cerrar toda puerta porque en Cristo Jesús tenemos paz y somos más que vencedores. Amén.